Neuroeducación de Francisco Mora. Solo se puede aprender aquello que se ama. Capítulo 9. Distinguiendo y clasificando. Aprender. Aprender es una de las conductas consciente o inconsciente más viejas del mundo. Aprender es innato. Aprender es intrínseco al proceso de la vida misma. Un proceso consustancial a la supervivencia, como lo es comer, beber y reproducirse. Y aún este último requiere de un proceso de aprendizaje particularmente en primates y humanos. Aprender es una esencia, ser capaz de sobrevivir, y sobrevivir es la ley suprema de todo organismo. Aprender es un proceso cuya maquinaria molecular genética ya existe en los seres unicelulares, y desde luego un proceso molecular enormemente elaborado en los seres con un sistema nervioso, comenzando con los invertebrados. Un caracol, por ejemplo, ya tiene la poderosa maquinaria neuronal con la que aprende a distinguir lo bueno, acercándose a estímulos recompensantes como puede ser alimento, de lo malo, alejarse de aquellas fuentes que producen daños en su entorno. Un ser vivo que no aprende o aprende mal es un ser vivo que parece pronto a un estado resguardado de sus congéneres. Con el proceso evolutivo, primero con la aparición de ganglios neuronales y después con los del cerebro, más complejos, se han elaborado códigos que vienen impresos en la genoma de cada especie y que empujan al aprendizaje. Cuando nace, aprender es el primer mecanismo cerebral que se pone en marcha para adaptarse al medio ambiente. Una gacela inmediatamente tras nacer ya se pone en marcha los mecanismos innatos, genéticos que la interacción con el medio ambiente que los rodea les permite aprender, y de pronto consigue en menos de 15 minutos correr alrededor de su madre. Es más, una gacela aprende en los pocos minutos no correr locamente por la pradera expuesta a los depredadores, sino hacerlo muy estrechamente alrededor de su madre. Aprende como que la madre representa protección y defensa, aprendizaje que amplia y desarrolla con rapidez, extendiéndolo a otra conducta dirigida siempre primero a mantenerse viva y después a preservar su especie. Pero para aprender hay que estar en contacto permanente con el mundo, vivir. La sensorialidad del mundo y tocarla, expresar la conducta con el movimiento. Ninguna gacela aprenderá nunca a correr con sus congéneres si tras el nacimiento se la aislara de su entorno natural y se tratara de enseñar a correr solo mostrándoles reportajes y películas de cómo hacen otras gacelas. El contacto directo con el mundo físico a través de la conducta es un motor necesario, absolutamente imprescindible para los códigos genéticos se ponen en marcha y lleven un aprendizaje a la gacela. Y esto incluye con la que se ha señalado a otras series de integrantes necesarios para aprender que van desde el componente sensorial y la emoción al componente motor. En su esencia, el proceso de aprendizaje del ser humano no es muy diferente al de la gacela. Y esto ya que una enseñanza que proviene no solo biológica, molecular, del conocimiento de cómo funciona el cerebro, sino del conocimiento del propio proceso evolutivo. Y es que la gacela y el niño, o para este caso cualquier mamífero, comienza aprendiendo a través del juego. El juego en los niños se produce utilizando esos mecanismos de curiosidad que están conjugados, ya lo hemos dicho en capítulos anteriores, con la emoción, la recompensa y el placer. El juego es el mecanismo inventado por la naturaleza a través del cual el niño aprende y adquiere habilidades y capacidades de modo eficiente y que le hace más apto en el mundo. Es el proceso por el que las primeras edades se realizan casi todos los aprendizajes positivos, porque las primeras edades solo se observa la conducta de un niño de 2 a 3 años. Antes de un juguete, lo que el niño está haciendo en un juego es obedecer a su mecanismo del cerebro que le lleva a experimentar en todo aquello que resulta curioso
y con ello aprende del mundo, aprender a tomar medidas motoras de la distancia entre los objetos, entre los propios cuerpos y el objeto a su alrededor, y construir programas neuronales en su cerebro que utilizará más adelante. De este modo, las habilidades motoras el niño las desarrollará como habilidades perceptivas, discriminativas, despertadas por el estímulo sensorial que les rodea, a través de la visión o el tacto. El niño juega porque le produce placer hacerlo, sin saber, por supuesto, que este mecanismo diseñado para los estímulos sensoriales que la rodea a través de la visión del tacto, el niño juega porque le produce placer. Todo niño experimenta una necesidad, la necesidad de aprender, que lo empuja al juego y que solo sacia el juego, puesto que es lo que le permitirá conseguir los objetivos de la naturaleza. La demanda, los niños de los cuales están aprendiendo cambia su propio cerebro y con ello esfila su cambio hacia la cual asocian otros sucesos del mundo. Se distinguen como cosas, perros, gatos y sillas. Se clasifican como cosas, animales de objetos. Y gracias a lo que adquirimos nuevos conocimientos. Valga como ejemplo más interesante y significativo el siguiente experimento, realizado por sí mismo. Si un mono se le muestra una jeringa y luego se le aproxima la boca y con ella se le da de beber un líquido azucarado, el animal de pronto asocia la forma a la operación, se abalanza con la mano, coge la jeringa y se acerca a la boca. Si tras ese aprendizaje este mismo mono se le demuestra de modo alternativo dos jeringas, esta vez de dos colores distintos, una blanca y uno gris y otro de color azul, conteniendo el mismo líquido azucarado, y la segunda una solución salina, que es un líquido aversivo para el animal, el principio responde ante la visión de ambas jeringas como si las dos contuviesen el líquido azucarado. Tras probar el contenido de las dos jeringas, varias veces al cabo de un tiempo, el mono se abalanzará solo sobre la primera jeringa, de color de las dos jeringas, que ya las ha clasificado, babeándose en su significado, bueno o malo, y sus colores. Pero también es aprendizaje desaprender una respuesta previamente aprendida. Por ejemplo, si a un mono en el laboratorio se le muestra un cohete, un cacahuate cuya forma no ha visto nunca, se le da de comer rápidamente, aprende a reconocer su forma y asociarlo como algo bueno, comida. Y cada vez que se le da el mono se muestra a sí mismo el cacahuate y no se deja cogerlo, y es frustrante operación se repite durante varias veces. El mono pronto aprende que aquel cacahuate no representa comida y deja de interesarse por él. El mono ya no asocia el cacahuate con un refuerzo. Aprender es un mecanismo de esencia de todo este libro y por ello el aprendizaje de este capítulo. En el capítulo 3, por ejemplo, vimos que el niño aprende temprano desde el mismo nacimiento, sino antes de muchas maneras. Aprende de modo computacional, inconsciente, nada más nacer. Aprender mimetizando lo que hacen los padres, los maestros u otros niños. También hemos comentado que aprender a compartir y ver en los demás qué son como con él mismo, pero diferente con los demás, se comunica primero a través de la emoción y la empatía, y luego la palabra, y aprende al mismo tiempo que este último de distinguir, clasificar y adquirir conocimientos, el conocimiento que lleva al saber de un niño y no de un gato, y que un gato no es un pájaro, y que entre los gatos hay grandes, enormes y con manchas que se llaman tigres y otros pequeños de colores, formas, conductas diferentes, y es ese proceso de clasificar, subclasificar, con el que se expande el conocimiento consciente del mundo.
Pero el niño también aprende cómo mover los brazos de modo coordinado, aprende a mantener la postura erecta, se aprende a ser preciso en los movimientos que nos llevan a coger las cosas, nuestro entorno, la seguridad, se aprende al hablar, al manejar el idioma materno con soltura e incluso otros idiomas, y al mismo tiempo se aprende a montar en bicicleta o en caballo, a conducir un coche. El ser humano particularmente, todos los aprendizajes que tiene, cambia constantemente en su conducta y su pensamiento, como cambia también su propio cerebro. Ya hemos visto que hay dos tipos de aprendizaje. Uno que somos conscientes mientras aprendemos a asociar ideas, sacar un hilo de razonamiento, con ellas deducir, comparar, hacer matemáticas, es decir, el proceso se refiere a una asociación de hechos y sucesos con el tiempo que podemos evocar y contar, memorizar. Es lo que se aprende a explicarlo como un sustrato neural. Está radicado en muchas áreas de la corteza cerebral, corteza prefrontal, temporal y también en el sistema límbico hipocampo, y otro en el aprendizaje implícito que inconscientemente, es decir, que no se puede evocar verbalmente lo aprendido, pues no requiere de los procesos cognitivos conscientes del aprendizaje explícito. Este aprendizaje implícito, el proceso automático y requiere tiempo y repetición, y con él se adquiere habilidades visomotoras, montar en bicicleta, participar en las áreas cerebrales como la corteza singular anterior a los ganglios basales del cerebro y la corteza premotora. Este último, un aprendizaje filogenéticamente antiguo, ya que ocurre en los animales desde hace millones de años. Por ejemplo, la adquisición de muchos hábitos de mecanismos de aprendizaje inconsciente, cuando está jugando y aprendiendo a medir sus distancias inconsciente, el individuo no sabe propiamente qué está aprendiendo, como tampoco sabe lo que el niño puede estar jugando y aprendiendo a medir distancia entre juguetes que utilizar que están en sus espacios a su alrededor. Si alguien dedica a apilar troncos por primera vez en una leñera y lo hace de una manera ordenada, todos los días al cabo de un tiempo lo hará más rápido y con más eficiencia. Lo mismo ocurre si se le dedica o indica que redibuje todos los días con un lápiz los entornos de alguna figura, pues también al cabo de unos días lo hace más rápido y con mayor precisión. El cerebro de estas personas ha aprendido sin que sea consciente de ello. E igual ocurre si a alguien se le da una página que contenga una secuencia de letras y se le pide que las ordene de alguna manera, pero no se le dice nada más. Las letras, sin pensar que la persona lo sepa, ya tienen ciertas reglas de ordenamiento. Por ejemplo, en la lista se puede ver que hay varias secuencias que repiten intervalos. Por ejemplo, la D siempre viene seguida de la X. Pues bien, lo curioso que la gente pronto capta la regularidad sin estar segura de que esto pueda ser lo que se pide, y tiende a colocar la D y la X juntas donde no lo están. Pero si luego se les da otra secuencia diferente de letras donde la D sigue después de la Z, mucho pronto se dan cuenta de que ordenar de esta manera, es decir, se ha roto la primera regla y se encuentra con otra nueva. Pues bien, las personas están expuestas en este proceso de que adquieren las nuevas reglas de modo cada vez más rápido. Las del cerebro son responsables de los aprendizajes como la corteza promotora, repetición de secuencias de un acto motor aprendido, y la corteza cingulada anterior, convergencia, percepción, emoción y acción. Hay otros aprendizajes como procedural, el que produce un coche,
en el que participan otras estructuras cerebrales como el cerebelo y los ganglios basales. Todo esto aprendiendo lo implícito diferente de los otros explícitos, como saber dónde existe un tramo de carretera peligroso y participárselo a alguien. Para vernos el capítulo siguiente, a propósito de la memoria, existe una interacción entre dos tipos de aprendizaje, explícito e implícito. Por ejemplo, moverse de un espacio conocido implícitamente o de modo no consciente, como la propia casa y los estímulos sensoriales que existen en ella facilitan un aprendizaje y la memoria explícita creada en ese mismo entorno. Un buen ejemplo es quizás la facilidad con el niño o adulto expuesto a un ambiente multilingüe. Aprenden otros idiomas los niños, por ejemplo, que van a los colegios europeos, donde se congregan a niños de muchas nacionalidades. En cualquier caso, aprender y memorizar es una unidad neurobiológica. Por alguna forma de aprender, la he dejado para ser explicada en los siguientes capítulos de la memoria. Y es que no hay aprendizaje sin memoria en el cerebro y por ende en la conducta.